El caso de la calle King Road sigue siendo uno de los más impactantes y debatidos en la historia reciente. A medida que la investigación avanza, surgen nuevas pruebas que conectan las piezas del rompecabezas y revelan detalles cruciales sobre la captura de Brian Koberger, considerado por muchos como el principal sospechoso. En el capítulo anterior, exploramos algunas de las evidencias claves del caso. Hoy daremos un paso más profundo en la investigación, explorando los hallazgos más recientes, desde los análisis forenses de ADN hasta los objetos encontrados en su apartamento en Pullman, Washington, su carro Hyundai Elantra, la casa de sus padres y también los detalles más reveladores de su arresto. Cada una de estas pistas ha sido esencial para avanzar en la investigación. Acompáñeme mientras desglosamos cómo estas evidencias siguen arrojando nueva luz sobre la investigación y mantienen al mundo entero pendiente de la búsqueda de justicia para las víctimas de la calle King Road. Así que amigos, prepárense porque lo que vamos a revelar a continuación podría cambiar todo lo que querían saber sobre este caso. Comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen Casi Perfecto. Les saluda su amigo Juan. Hoy volvemos con un caso que sigue causando un enorme impacto y que a todos nos tiene obsesionados. La información ha ido saliendo poco a poco y cada nueva revelación solo aumenta las preguntas en torno a lo que realmente sucedió. En este episodio analizaremos más a fondo las evidencias que han surgido recientemente. Para entender la magnitud de este caso, es crucial centrarnos en los detalles más relevantes. Brian Koberger, un estudiante de doctorado en criminología de 28 años, fue arrestado como el principal sospechoso del asesinato de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Sin embargo, nuevas revelaciones han puesto en duda algunas de las pruebas en su contra, mientras que otras parecen reforzar la teoría de su culpabilidad. Pero una de las preguntas más recurrentes es, ¿cómo lograron arrestarlo si no tenía antecedentes criminales? Pero antes de entrar en todo esto, si es la primera vez que llegas a este canal y no sabes de qué estamos hablando, te invito a ver el primer video sobre este caso. Te dejo el enlace en la descripción y ya que estás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de esta historia que sigue dando giros inesperados. Como recordarán, una funda de cuero del posible cuchillo utilizado en los asesinatos fue localizada junto al cuerpo de Madison Mogen. La policía recolectó esta evidencia y la envió al laboratorio forense, donde descubrieron ADN masculino en el botón de la funda. Los forenses creen que no se trató de una simple contaminación secundaria, sino del resultado de una interacción directa con el objeto, lo que sugiere que la persona que lo tocó estuvo probablemente en la escena del crimen. El laboratorio forense de la Policía Estatal de Idaho analizó la muestra de ADN y aplicó un método genético estándar que examina secuencias repetitivas del ADN para desarrollar un perfil genético único. Este perfil fue subido a la base de datos criminal CODIS, o sea que es el sistema de índice combinado de ADN que almacena perfiles de delincuentes convictos en los Estados Unidos. Sin embargo, no se encontraron coincidencias con ninguna persona en la base criminal, lo que llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que el caso no se resolvería por falta de un sospechoso identificado. Pero aquí es donde entra en juego una herramienta clave que cambiaría el rumbo de la investigación: la genealogía genética investigativa. Y bueno, todos me van a preguntar, ¿qué es la IgG? Es un método que combina el análisis de ADN con la genealogía tradicional para identificar posibles parientes lejanos del sospechoso. A través de este proceso, los investigadores pueden rastrear líneas familiares, incluso si el ADN del sospechoso no está directamente en las bases de datos criminales. El proceso comenzó enviando la muestra de ADN a un laboratorio privado. A diferencia del análisis genético inicial, o sea, el que se subió a la base de datos de la policía, en este nuevo procedimiento se emplearon marcadores específicos utilizados en genealogía, ya que brindan información detallada sobre la ascendencia y las relaciones familiares. En pocos días, comenzaron a aparecer coincidencias con familiares lejanos, primos, tíos y otros parientes. Aunque la coincidencia no identificaba directamente a Brian,
sí proporcionó la clave para comenzar a trazar su árbol genealógico. Los genealogistas forenses iniciaron un complejo proceso de reconstrucción familiar, partiendo de los primos que coincidieron en la base de datos. A partir de estos parientes lejanos, rastrearon registros públicos como actas de nacimiento, certificados de matrimonio, censos obituarios, registros de propiedades y hasta redes sociales. Con esta información, fueron ensamblando las ramas familiares, identificando nombres, apellidos, lugares de residencia y vínculos matrimoniales. A medida que avanzaban, comenzaron a acercarse a la familia Koberger. Finalmente, al trazar varias ramas convergentes, llegaron a una pareja que tenía 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, que se llamaba Brian, que casualmente este hombre coincidía con las características físicas que describió Dylan, la testigo sobreviviente. O sea, era un hombre blanco, con un cuerpo atlético, no muy musculoso y cejas notablemente pobladas. También conducía un carro blanco Hyundai Elantra, o sea, el mismo modelo que fue captado por cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen. Además, vivía a pocos kilómetros del campus de la Universidad Estatal de Washington, donde estudiaba criminología, lo que lo ubicaba geográficamente en la zona. Aunque las coincidencias con parientes lejanos de Brian resultaron ser un punto de partida clave, no fueron suficientes para efectuar un arresto inmediato. La policía y el FBI necesitaban obtener ADN directo de Brian para confirmar que coincidiera con la muestra hallada en la funda del cuchillo, lo que sería crucial para establecer su implicación en los asesinatos. Días después, los detectives de Moscú recibieron los resultados completos de la investigación del FBI, y lo que sorprendió a muchos fue que el FBI ordenó enfocar todos los esfuerzos en Brian Kohlberger como el principal sospechoso. Sin embargo, en ese momento Brian ya había dejado Pullman, Washington, donde vivía, y viajaba con su padre hacia Pensilvania para pasar la Navidad. Es importante recordar que el 15 de diciembre, durante su viaje hacia Pensilvania, Brian fue detenido en 2 ocasiones. Se especulaba que estas detenciones ocurrían porque la policía lo estaba vigilando para observar si mostraba signos de violencia, como rasguños o marcas en las manos o la cara, u otros indicios de una posible confrontación física reciente que tal vez pudieran vincularlo al crimen. Algo interesante es que, según documentos recientes de la corte, la orden oficial que recibió el Departamento de Policía de Moscú para centrar la investigación en Brian no llegó sino hasta el 19 de diciembre de 2022, lo cual contradice la creencia de que las autoridades ya lo estaban siguiendo formalmente antes de esa fecha. Esta discrepancia en la línea del tiempo genera más preguntas sobre cómo se manejaron las pistas y cuál era el verdadero nivel de conocimiento que las autoridades tenían sobre él antes de considerarlo formalmente como sospechoso. Pero bueno, una vez que Brian y su padre llegaron a Pensilvania, la policía puso la casa de sus padres bajo estrecha vigilancia. Y un día, los agentes recolectaron discretamente basura del contenedor ubicado frente a la casa, es decir, en la calle. Una vez que recolectaron la basura frente a la casa de la familia Koberger, los investigadores encontraron varias muestras de ADN, pero una que llamó especialmente la atención fue la de un hombre. El análisis reveló una probabilidad del 99.99998% de que ese perfil genético correspondiera al padre biológico del individuo que dejó su ADN en la funda del cuchillo. En otras palabras, el ADN encontrado en la escena del crimen estaba vinculado directamente a su hijo biológico, Brian Kohlberger. Ahora, es importante destacar que este procedimiento es legal porque, según la ley estadounidense, la basura dejada en la vía pública ya no se considera propiedad privada, lo que permite a la policía tomarla sin necesidad de una orden judicial. Con esta evidencia y otras, como los registros de GPS de su teléfono, que por cierto hablaremos de eso en otro episodio, se giró la orden de arresto y fue detenido. Cuando lo arrestaron, le realizaron una prueba de saliva para obtener su ADN y después de unos días confirmaron que coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Ahora, aquí viene un debate legal. Desde que Brian fue arrestado, su equipo legal ha argumentado que la forma en que la policía obtuvo su información fue ilegal y violó la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Para los que no estén familiarizados con este término, la Cuarta Enmienda protege a las personas de registros e incautaciones ilegales por parte del gobierno. En pocas palabras, significa que la policía no puede entrar a tu casa,
revisar tus cosas, ni recoger evidencia sin una orden judicial o una buena razón para hacerlo. El equipo legal de Brian sostiene que, aunque la recolección de la basura fue legal, la investigación inicial usando bases de datos de genealogía debería haber requerido una orden judicial, ya que se trata de información muy privada. Ellos argumentan que la policía usó esta base de datos sin supervisión legal, lo que violó la privacidad de Brian. Por otro lado, la fiscalía defiende que no hubo violación de la Cuarta Enmienda. Argumentan que el ADN que se subió a la base de datos provenía de un pariente lejano de Brian, quien había consentido compartir su información. Además, explican que el uso de genealogía genética ha sido legal en numerosos casos, ya que la información proviene de personas que decidieron compartir sus datos y no viene directamente del sospechoso. Para darles un mejor contexto, existen compañías como 23andMe o MyHeritage que ofrecen servicios genéticos con los que puedes conocer a qué enfermedades podrías ser más propenso o descubrir simplemente más sobre tu árbol genealógico. El proceso es bastante simple, o sea, te envían un kit, tomas una muestra de saliva, la colocas en el envase proporcionado y la envías por correo para que sea analizada en sus laboratorios. Hay incluso personas que son adoptadas que han utilizado estas compañías con la esperanza de encontrar a su familia biológica, ya que confían que algunos de esos familiares también haya subido su información genética, lo que aumentaría las posibilidades de algún reencuentro. Y algunas compañías también te dan la opción de contactar a esas personas que se encuentran en tu árbol genealógico. Sin embargo, o sea, como ocurre con otras compañías, estas plataformas cuentan con contratos que, en la mayoría de los casos, las personas aceptan electrónicamente sin leer a fondo. En esos contratos, a menudo se incluye una cláusula que permite compartir toda esa información genética con autoridades como la policía. Y fue precisamente así como se logró encontrar una coincidencia con la familia de Brian. Ahora, la Fiscalía ha señalado que la genealogía genética investigativa es una técnica aceptada legalmente, citando como ejemplo el caso del asesino del Golden State, Joseph James DeAngelo. En ese caso, la policía usó una compañía privada para identificar al asesino después de varias décadas, lo cual fue considerado legal por los tribunales. Además, argumentan que el uso de bases de datos públicas como la que se empleó en este caso no violó ninguna ley. La defensa de Bryan ha presentado una serie de argumentos que cuestionan la validez de las pruebas en su contra. Desde el inicio de su defensa, el equipo legal ha sostenido que la Fiscalía posee una cantidad significativa de información que aún no ha sido compartida con ellos. Esto genera dudas sobre cómo se obtuvo tanta información sobre Bryan de manera oficial y si se siguieron los protocolos correctos. En una audiencia reciente, la defensa argumentó que se encontraron otras muestras de ADN en la escena del crimen, específicamente en un barandal de la escalera entre el primer y segundo piso y también en un guante con sangre afuera de la casa. Estas muestras pertenecían a dos hombres diferentes según la defensa y nunca, o sea, nunca fueron procesadas ni investigadas adecuadamente. Además, señalaron que en las uñas de Madison Mogen se encontraron tres muestras de ADN que no coinciden con el de Brian. Según ellos, esto podría en duda la conexión de Brian con el crimen. Lo más importante es que estas pruebas no fueron incluidas en la declaración jurada, o sea, el documento que se le envía al juez para que él lo revise y pueda aprobar la orden de arresto. Para la defensa, la omisión de esta información crucial significa que la fiscalía no le dio al juez una visión completa de las pruebas, lo que podría haber influido en la emisión de la orden de arresto. La fiscalía, por su parte, explicó que las otras muestras de ADN encontradas en la escena del crimen no se ingresaron en el sistema de CODIS porque, según ellos, estas interferirían con la muestra de ADN hallada en la funda del cuchillo. Optaron por centrarse solo en esa muestra, pensando que, si fuera necesario, podrían revisar las otras más adelante. En respuesta, la defensa les preguntó si esta decisión se tomó antes o después de saber el nombre de Brian, y la fiscalía afirmó que fue mucho antes de conocer su identidad. Entonces, esto ha generado más dudas sobre si realmente se siguieron los protocolos establecidos. No soy abogado, pero me puse a investigar y, si es que realmente se comprueba que la fiscalía no siguió los protocolos necesarios, puede ser que Brian, incluso si es culpable, saldría libre y sin ningún problema. Y también recuerden, o sea, inocente hasta que se demuestre lo contrario. A pesar de las otras muestras de ADN encontradas en la escena, la fiscalía argumentó que, aunque no se encontraron coincidencias entre el ADN de Brian y las muestras en las uñas de Madison Mogen,
El ADN de Brian fue clave para centrar la investigación en él. Lo que sí no tiene sentido es por qué el sistema de Cody solo los deja subir una prueba de ADN a la vez. O sea, pienso que la tecnología es increíble. O sea, cómo pudieron dar con él, cómo lo encontraron, cómo lo rastrearon, pero no pueden poner más de dos muestras en el sistema. Yo sé que no todo es perfecto, pero simplemente no tiene sentido. Y aquí surge la pregunta. ¿Es lógico que la investigación se haya centrado en el ADN de Brian? ¿O creen que alguien más pudo haber plantado pruebas para incriminarlo? Así que déjenme saber lo que piensan en los comentarios, porque, o sea, ¿estamos viendo todos los ángulos de este caso o hay algo que se nos está escapando? Y bueno, después de varios intentos por parte de la defensa para excluir el análisis de genealogía genética como evidencia, el juez del caso, en febrero de 2025, rechazó esa solicitud. El juez argumentó que Brian no tenía una expectativa razonable de privacidad sobre el ADN dejado en la escena del crimen, ya que esa evidencia fue fundamental para su identificación y que a pesar de que se encontraron otras muestras de ADN en la escena, el juez aclaró que eso no necesariamente excluye a Brian como sospechoso. Este rechazo deja claro que la defensa tendrá que presentar pruebas de la inocencia de Brian de otra manera. Mientras tanto, el caso sigue su curso legal y este proceso podría cambiar la manera en que se utiliza la genealogía genética en investigaciones criminales en el futuro. ¿Y si esta técnica fuera utilizada en otros países? Imagínense por un momento, ¿cuántos criminales podrían ser identificados en México y en otros países con esta misma técnica? Y si es así, ¿será la genealogía genética una herramienta clave en investigaciones criminales en el futuro? Este caso no solo está estableciendo precedentes en el sistema judicial de Estados Unidos, sino que también podría influir en cómo se utilizan tecnologías innovadoras en la lucha contra el crimen a nivel global. Ahora vamos a hablar del arresto de Brian. Después de presentar la evidencia al juez, la policía obtuvo varias órdenes de cateo que incluían la casa de sus padres donde él pasaba la Navidad, su carro blanco Hyundai Elantra, su apartamento y otros lugares relacionados con él. El 30 de noviembre de 2022, la policía planeaba ir a la casa de los padres de Brian en Pensilvania, identificarse y explicar que tenían una orden de arresto para él. Pero mientras se preparaban y checaban todo el área, algo llamó su atención. A las 12:33 de la mañana, los francotiradores observaron que se encendió una luz en la cocina y vieron a un hombre alto, blanco, con una sudadera negra, parado cerca de la puerta corrediza que daba hacia el patio de la casa de sus padres. Unos minutos después, a las 12:40 de la mañana, lo vieron nuevamente y confirmaron que era Brian. Por eso de las 12:55 de la mañana, la luz de la cochera se encendió. A la 1 de la mañana y 3 minutos se observaron luces parpadeando en la misma cochera, así como si el vehículo estuviera siendo abierto o cerrado con el control remoto. Luego, a la 1 de la mañana y 9 minutos, lo volvieron a ver, pero esta vez en la cocina, usando guantes de plástico o posiblemente nitrilo, y estaba colocando objetos dentro de una bolsa transparente. Esto levantó sospechas de que Brian podría estar destruyendo evidencia relacionada con los homicidios. Además, sabían que Brian tenía una pistola Glock, lo que aumentaba las preocupaciones sobre la seguridad de los oficiales. También, la policía temía que Brian estuviera en alerta, sospechando que iba a ser arrestado y que podría intentar usar su arma. Aproximadamente a la 1 de la mañana con 14 minutos, la policía rompió en la casa y arrestó a Brian en uno de los cuartos y no en la cocina como se había dicho inicialmente. Además, algo que se reveló fue que los padres de Brian también fueron arrestados, probablemente para evitar cualquier problema durante la operación. Después de su arresto, lo trasladaron a la estación de policía. Durante el trayecto, Brian comenzó a hablar con los oficiales queriendo saber más sobre su arresto, pero los policías le dijeron que los detectives hablarían con él en la estación. Al llegar, le leyeron sus derechos y comenzó la entrevista. Pero aquí viene algo curioso que se dio a conocer en los documentos judiciales. En el camino, Brian tuvo una conversación con uno de los oficiales. No se especifica si era mujer o era hombre, pero Brian le preguntó sobre su educación y hasta sugirió que podrían ir a tomar un café después. Si nos basamos en lo que sabemos de él, me imagino que era una mujer, pero ¿qué creen que realmente estaba pasando por su mente? ¿Será que Brian no entendía la gravedad de la situación o estaba intentando solamente distraer a la policía para que no sospecharan? ¿O lo hacía para dar la impresión de que era inocente? ¿Qué piensan ustedes sobre esta actitud?
Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El equipo legal de Brian argumenta que la policía no cumplió con la regla de knock and announce, o sea, que significa tocar la puerta y anunciarse, presentarse, al ejecutar la orden de arresto en su domicilio. Según ellos, los oficiales entraron sin notificar formalmente la orden antes de ingresar, lo que violó los derechos de Brian. Además, argumentan que las declaraciones de Brian después de su arresto deberían ser excluidas porque fueron obtenidas de manera ilegal. También se cuestiona si sus derechos Miranda fueron violados, ya que no se le informó correctamente sobre sus derechos antes de ser interrogado. Para los que no están familiarizados con esto, lo que estamos hablando es básicamente lo que vemos en las películas y series cuando dicen, quedas arrestado, tienes derecho a guardar silencio y tener a un abogado presente, y ya saben, todo ese rollo. Y esto no es una mentira, en verdad, si ellos no lo hicieron, otra vez, él podría salir libre y sin ningún problema. Por otro lado, el Estado defiende que la actuación de la policía fue completamente justificada debido a la situación urgente. Había mucha preocupación de que Brian pudiera estar destruyendo evidencia, y sabían que tenía un arma en la casa, lo que representaba un riesgo inmediato. En cuanto a las declaraciones de Brian, el Estado sostiene que no deberían ser eliminadas porque no hay pruebas de que se hayan violado sus derechos. Sí, o sea, hubo una interacción mientras Brian era trasladado a la estación de policía, pero no fue interrogado directamente. O sea, él mismo por su voluntad fue el que decidió hablar. El juez dejó claro que Brian no fue forzado ni presionado en ningún momento y que sus declaraciones no fueron incriminatorias. Ahora volvamos al arresto. La policía comenzó a revisar la casa de los padres de Brian en Pensilvania, su coche, y a Brian le tomaron una muestra de saliva para obtener su ADN. Mientras tanto, a más de 4.000 kilómetros de distancia, en Pullman, Washington, se ejecutaba otra orden de cateo en su apartamento. Y bueno, ¿qué encontraron? Se descubrieron muchas cosas que la policía piensan que son clave para el caso, y esto es lo que vamos a analizar ahora. Según los documentos oficiales, se confiscaron un total de 63 artículos durante el cateo en la casa de sus padres. Y honestamente, la lista es bastante larga como para leerla uno por uno, pero si quieren pueden pausar el video para revisarla. Pero aquí les mencionaré algunos de los artículos que más llamaron mi atención. Por ejemplo, varios cuchillos, guantes negros, ropa oscura y una máscara negra. También había varios dispositivos electrónicos, o sea, demasiados como laptops, computadoras de escritorio, discos duros y tarjetas madre. Por cierto, parece que la mayoría estaban dañados. El documento no especifica qué tipo de daño tenían, pero creo que es un detalle bastante interesante, ¿no? Otras cosas que llamaron mi atención fue que se encontraron tres botas de color oscuro, una aspiradora marca Craftsman, que siento que es un objeto un tanto inusual para ser incautado, pero seguramente algo llamó la atención de los investigadores. También se encontraron dos libros, uno de ellos específicamente sobre psicología criminal, y el otro que tenía varias secciones subrayadas en la página 118. No se menciona el título exacto, pero el hecho de que haya secciones subrayadas podría sugerir que el libro tenía un valor particular para él, tal vez relacionado con su interés en criminología o incluso con los crímenes que se investigan. Obviamente también se encontró la pistola Glock, lo que confirmaba la preocupación de la policía. Pero uno de los hallazgos más inquietantes fue una caja que contenía un guante y dentro del guante aproximadamente 10 tarjetas de identificación. No se especifica qué tipo de identificaciones eran, si eran licencias de conducir, credenciales escolares o algo más, ni a quién pertenecían, o sea, si eran de él, de conocidos o incluso de extraños. Pero el hecho de que estuvieran ocultas de esa manera definitivamente deja muchas preguntas abiertas. Y por último, también se encontró una nota escrita por Brian para su padre, aunque su contenido no fue revelado. Hasta el día de hoy, lo que decía esa nota sigue siendo un misterio. Ahora quiero regresarme rápido a ese libro con la página 118 subrayada. Mucha gente comenzó a sacar teorías de qué libro podría ser, y la verdad, varias de esas teorías me parecieron muy locas. Pero de las pocas que leí, hubo dos que sí me llamaron la atención y me gustaría compartirlas con ustedes. Les repito, esto no está confirmado, solo son teorías, no son hechos ni pruebas ni nada por el estilo. La primera teoría sugiere que la inspiración podría venir del cuento de la criada de Margaret Atwood. ¿Pero por qué? Porque en el año 2018 Brian fue fotografiado en un evento donde se le vio asistiendo a una lectura de la autora. Bueno, y van a decir, ¿qué tiene que ver con esto? Es que esta novela describe abusos sistemáticos hacia las mujeres.
Y algunos creen que esto podría estar relacionado con una posible obsesión de Brian por el control, la dominación y la violencia, algo que parece coincidir con sus publicaciones en foros en línea. Y la otra teoría está relacionada con el manifiesto de Elliot Rodger, quien en 2014 fue el responsable del tiroteo en Isla Vista, California, donde mató a 6 personas e hirió a varias más antes de suicidarse. En su manifiesto, Elliot expresó un profundo odio hacia las mujeres a quienes culpaba de su sufrimiento y soledad. En la página 118 de su manifiesto, Elliot escribió lo siguiente: odiaba esa sensación de estar atrapado y perdido. Quería una salida, pero no veía ninguna. Ya llevaba 2 años viviendo en Santa Bárbara y seguía siendo virgen. Sentía que jamás podría traer una chica si no me volvía extremadamente rico, y mis probabilidades de lograr riqueza a una edad temprana parecían ya imposibles. Al comienzo del verano empecé a salir a caminar por Isla Vista durante el día. En esos paseos veía tantos jóvenes atractivos caminando en grupos, pasándola bien, disfrutando de la vida. Algunos de esos chicos ni siquiera eran guapos, mientras que yo sí me consideraba atractivo. No podía entender por qué ellos eran aceptados y yo no. Me preguntaba con rabia por qué. Después de 2 años viviendo en Isla Vista, nunca había podido tener una experiencia similar. Era algo que simplemente no podía comprender. Quería respuestas. Quería entender por qué tenía que llegar a esto. Si tan solo una chica linda hubiera mostrado un poco de interés por mí, el día de la retribución nunca habría ocurrido. Ni siquiera lo habría considerado. Ese día, para mí, era simplemente una guerra contra las mujeres por rechazarme y negarme el sexo y el amor. Si al menos una chica me hubiera dado una oportunidad, si hubiera tratado de conocerme, si me hubiera dejado invitarla a salir, nada de esto habría sido necesario. Me costaba mucho aceptar que todo había llegado al punto de tener que ejecutar ese plan que había concebido como retribución. Algo interesante, ¿no? O sea, prácticamente Elliot describe cómo su odio hacia los hombres atractivos y sus novias lo consumía, y cómo fantaseaba con vengarse de aquellos que vivían lo que él veía como una vida perfecta, algo que él sentía que nunca podría tener. Obviamente su frustración en esto hacia las mujeres es clara, ya que las consideraba responsables de su miseria, y yo creo que en su mente ellas eran la causa de todo su sufrimiento, y pues la venganza se convirtió en su única salida. Y para aclarar la última parte, o sea, ¿a qué se refiere con el día de la retribución? Se refiere al día en el que él planeaba vengarse de todos los que sentía que lo habían rechazado o le habían causado dolor. Pero bueno, entonces surge la pregunta, ¿podría haber alguna relación entre este tipo de mentalidad y la de Brian? ¿Creen que Brian podría haber compartido esas ideas o sentimientos de frustración hacia las mujeres o hacia la vida que otros llevaban? Si saben de alguna otra teoría, por favor déjenme saber en los comentarios. Ahora vamos al apartamento en Pullman, Washington. Esta lista es un poco más corta, así que pues vamos a leer todo lo que se encontró. Un guante negro de nitrilo, un recibo de Walmart con una etiqueta de Dickies, recibos de la tienda de Marshalls, un contenedor de polvo de una aspiradora Bissell Power Force, o sea, esta ya es la segunda, 8 posibles cabellos, un dispositivo Fire Stick con su cable, una posible fibra de cabello de animal, otra posible fibra de cabello, otra posible fibra de cabello, una torre de computadora o CPU y una colección de una mancha roja oscura que se encontró. También 2 cortes de almohada sin funda. De hecho, una tenía una mancha rojiza o color marrón que se analizó. 2 fundas de colchón superior e inferior. Ambas fueron etiquetadas por separados. Varios de estos objetos podrían estar directamente relacionados con el crimen y proporcionan pistas claves para entender lo que ocurrió, especialmente el recibo de Walmart con la etiqueta de Dickies. Muchas personas creen que este recibo podría estar vinculado al traje o vestimenta que la sobreviviente describió y que pudo haber sido usado en la escena del crimen, o sea, como este. El contenedor de polvo es la segunda pieza vinculada a una aspiradora que fue confiscada. Algo raro, ¿no? Y luego están los cabellos. Como sabemos, hubo 4 víctimas, 2 sobrevivientes y Murphy, el perro de Kaylee. Por eso es posible que estos cabellos estén relacionados con la escena del crimen, especialmente si se vinculan con las víctimas o el perro. Las manchas en las fundas de almohada y las fundas de colchón también nos brindan pistas sobre la posible violencia que ocurrió en la casa y que tal vez él llegó a su casa y dejó un poco de rastros de sangre. Son detalles que la policía está tomando muy en serio para reconstruir lo sucedido. Ahora vamos al carro Hyundai Elantra de Brian. ¿Qué se encontró ahí? La lista no es tan larga, así que vamos a leer un poco de estos objetos. Se encontraron hisopos, no se especifica si fueron encontrados dentro o usados para recolectar la evidencia en el vehículo. Bolsas Ziploc con cierre tipo pinza,
79 monedas de 25 centavos, bolsa de plástico con cierre verde, 36 monedas de 10 centavos, 32 monedas de 5 centavos, 8 monedas de 1 centavo, guantes, recibos, tarjeta del seguro del auto, registro del vehículo, botas de hiking, un tipo llavero y prueba de una estancia en un hotel de Comfort Inn, una tipo palanca que se usa para gatos hidráulicos, una pala, gafas protectoras, tapetes del carro, chaleco reflejante, botellas de agua usadas, una llave inglesa, paneles de puertas, asientos y cojines del asiento, reposacabezas, cinturón de seguridad, la visera del carro, no sé qué se refiere exactamente con fibra, el pedal del freno, el pedal del acelerador, cargador de teléfono, curitas, envolturas, mapas, documentos y la cubierta donde se abrocha el cinturón de seguridad. Realmente lo que más llama la atención en este caso son las partes del carro encontradas. Los asientos, el panel de la puerta, el cinturón de seguridad. Estos componentes fueron removidos y analizados exhaustivamente, lo que indica un esfuerzo por parte de las autoridades para recolectar cualquier posible rastro de evidencia. Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar del desmantelamiento casi total del vehículo, no se encontraron rastros de sangre ni de ADN. Cada pieza fue desmontada y analizada y el vehículo estaba completamente limpio. Ahora recordemos que Brian tuvo varias semanas antes de su arresto para limpiar el carro. Algunos vecinos reportaron a la policía haber visto a Brian limpiando el carro muchas veces y usando guantes quirúrgicos mientras lo hacía. La policía también confirmó que ellos mismos, o sea, ellos, mientras investigaban, lo vigilaban, lo vieron muchas veces sacando la basura durante la madrugada y depositándola en diferentes botes de basuras de sus vecinos o en otros lugares. Esto sugiere que probablemente había evidencia en el carro y que Brian se tomó su tiempo para deshacerse de ella. Además, es posible que haya cubierto el interior del vehículo con plásticos u otros materiales para evitar dejar rastros y tal vez se deshizo de ellos esa misma noche. Pero bueno, después de revisar todo lo encontrado en su apartamento, su carro y la casa de sus padres en Pensilvania, hay un hallazgo que sigue destacando por encima de todo: la funda del cuchillo K-Bar encontrada en la escena del crimen, con ADN de un solo individuo masculino que, según los análisis, coincide con Brian. Esta, hasta ahora, es la prueba más directa en su contra. Sin embargo, la defensa no se ha quedado callada. Argumentan que ese ADN pudo haber sido plantado. Y seamos honestos, no es la primera vez que en un caso de alto perfil surgen acusaciones sobre manipulación de evidencia. Entonces, con todo lo que sabemos hasta ahora, la pregunta sigue abierta. ¿Es esta la prueba definitiva que lo incrimina? ¿O realmente existe la posibilidad de que alguien más haya colocado esa evidencia? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. No olvides seguirme para el próximo capítulo, donde analizaremos la declaración jurada, la ruta del carro con más detalle, la llamada al 911 y más evidencia que ha salido a la luz sobre este impactante caso. Nos vemos en el siguiente episodio de Crimen Casi Perfecto.